El PPC, el proyecto político comunicativo, pensado y planteado como una propuesta móvil. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es un planteo que sea una receta que tenga que ser repetido y replicado en cada lugar y en cada comunidad, sino que se va adaptando a cada momento, a cada ciclo histórico. Un camino con muchos andares donde desde el principio teníamos en claro que era muy importante la dimensión política, la dimensión educativa y la dimensión comunicativa como ejes que atraviesan las prácticas de nuestras radios, como ejes que le dieron sentido desde sus orígenes, con distintos nombres, al trabajo de las radios que integran ALER. En el primer encuentro que tuvimos teníamos bastante presión, por eso esta idea de América nos mira, esta idea de que las radios estaban esperando algunos resultados de este equipo y las cosas que tenían que hacer. Los primeros pasos entonces nos llevaron a que primero teníamos que armar esta comunidad élfica, este grupo de compañeros y compañeras con distintas procedencias, distintas historias, distintas prácticas de distintas geografías, pensando una propuesta para toda América Latina y el Caribe. Y entonces el desafío era ver cómo lo íbamos a llevar adelante. El primer planteo fue que había que visitar las radios y en esas radios hacer y construir comunidad. Para lo cual empezamos a trabajar en armar una propuesta de formación que tenía en primer lugar el objetivo de revisar el escenario, ver quiénes somos y qué hacemos y cuál es el estado de situación de las radios que nos tocara visitar, el camino de la pregunta como inspiración y como buscando respuestas. Y lo hacíamos desde una mirada política, distinguiendo la política y lo político. Sentimos que había algunos ejes fundamentales que teníamos que mirar particularmente, como la producción de sentidos, la estética, la incidencia y la sostenibilidad de nuestros proyectos de comunicación y que había que hacerlo desde un concepto clave, que es el cambio de época. Pensando el cambio de época como ese amplio contexto histórico desde el cual revisamos la coherencia y la correspondencia, la vulnerabilidad, la sostenibilidad de nuestros proyectos. Y partir desde esta necesidad de estar en permanente transformación, repreguntándonos sobre el escenario, el contexto, la realidad, nuestras relaciones y nuestras producciones radiofónicas, nuestras producciones mediáticas. En la actualidad ha habido tantas transformaciones en la radio en su conjunto y en nuestras radios que hay, bueno, revisar estos antecedentes nos permite ver que de alguna manera íbamos por el camino acertado. PPC viene a poner en cuestión lo que no tenemos que dejar de hacer y la necesidad de que nuestras prácticas también se adapten y se modifiquen. La comunicación y la educación, mundos en los cuales nos movemos y que representan nuestras opciones políticas, también están en continua transformación con los cambios culturales y económicos que vivimos a diario. La academia muchas veces se arroga la vocación y la voluntad de producir conocimiento, desde otro lugar y desde el campo de la comunicación popular y desde nuestras organizaciones como parte de su sostenibilidad y su capacidad de incidencia. También han tratado de producir conocimiento y que este conocimiento venga desde las bases, desde las experiencias mismas de la radio. Parece que ese es un principio rector de ALER en ese momento, del equipo y del trabajo que llevamos adelante, que me parece que es como muy valioso. Y esto de la coherencia y la correspondencia es como fundamental y al mismo tiempo nos muestra
cómo todo está vinculado con todo, que la construcción de una propuesta metodológica en módulos es para poder centrar la mirada en la incidencia, en la estética, en la producción de sentidos, en la sostenibilidad, con los aspectos que abarca. Estando yo en talleres con ellos, me dice, mira, Judy, hoy vamos a tener que terminar antes porque tenemos que ir a una actividad con un colectivo de organizaciones. Y yo aproveché para hacer un relevamiento y empecé a grabar a todo el mundo. Cuando nos reencontramos después de ese trabajo con las organizaciones, yo había bajado en un papelógrafo las impresiones que la gente tenía de Voces Nuestras. Y las compañeras se súper sorprendieron porque no se les había ocurrido hacer esa consulta, ver cómo es que los otros nos miran. Y en ese ver lo que hago, en el diseñar acciones y en el observar la devolución de los otros y las otras, aparece precisamente la coherencia y la correspondencia y la debilidad y la fortaleza. ¿No? Es que había una metodología en construcción, había unas ideas. Entonces hay dos palabras. Una es el contexto y otra es el propósito. Estas dos palabras son claves para mí cuando me ubiqué ya en terreno con las radios. Era decir, bueno, ¿qué quiere esta radio? ¿Qué es lo que quiere comunicar esta radio? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? Y es el propósito de la radio. Es ser un tema central, ¿no? Mirar con la gente de la radio cuál era el propósito que ellos tenían al hacer comunicación y al hacer en concreto radio. El objetivo de la radio se transforma, va a cubrir otras necesidades. Así que, en primer lugar, la primera mirada que nosotros nos planteamos, cada uno de nosotros como miembros de ese equipo de formación, era mirar el propósito de la radio y mirar el contexto donde estaba la radio. E intentar luego que lo miráramos juntos en un proceso en un proceso de formación, que era el proceso de la metodología del proyecto político comunicativo. Y ahí entramos entonces a un aspecto importante que tenía que ver, un módulo que nos planteamos era la producción de sentido. Iba vinculada especialmente a la programación de la radio. Es decir, que la programación de las radios es la que estructura la forma en la que la radio quiere producir sentidos, pero no solo producir sentidos desde la gente de la radio, sino en los contextos comunitarios. Entonces, esta dinámica está vinculada a la programación a unidades más pequeñas que son los programas y a su vez a la gente, que era lo central. Y a veces entramos en detalles tan curiosos como si los programas se construyen solo desde la oralidad o si hay guiones y se escribían los programas, ¿no? Es decir, que esto nos llevaba además a otro elemento, a plantearnos, a preguntarnos otros elementos, es decir, ¿por qué se producen estos programas? ¿Estos programas están conectados con la audiencia? ¿Tienen cercanía con la gente? Cuando yo estuve en Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos, la primera vez que entré a la radio, vi una sala y en esa sala había una mesa y en esa mesa había alimentos, había cosas y había un sofá, había unas sillas. Era como una sala familiar, ¿no? Y me resultó curioso porque estuve un rato sentado en esa mesa y en esa sala, en ese espacio, y lo primero que comencé a observar era cómo entraba la gente, ¿no? Cómo entraban los campesinos, cómo entraba gente de la comunidad, y la gente de la comunidad llegaba a la sala, por decirlo de alguna manera, a la recepción de la radio, a descansar, porque llegaban a medio camino entre el campo y el pueblo, y llegaban con sus cosas. Y lo que me resultaba era curioso y maravilloso, esto que pasa aquí en la sala de la radio, podrá ser una ampliación en la comunidad. Y efectivamente,
cuando las reflexiones que se daban, se hablaba, por ejemplo, de la necesidad de hacer una radio que estuviera más en las comunidades, una radio donde no solo se pudieran escuchar las voces de los locutores, de las locutoras, de los periodistas de la radio, sino que se pudieran escuchar las radios las voces de la gente en las comunidades, la naturalidad con que hablaba, las lenguas con las que se hablaban en las diferentes comunidades. ¿Está la radio en sintonía con la audiencia? ¿Está alineado el contexto y el propósito? ¿Están los propósitos y los objetivos de la radio actualizados con la realidad? Hay muchas como palabras clave, ¿no? Y esta era uno, la coherencia y la correspondencia. Yo lo que insisto también es con la idea del tema del contexto y el propósito. Es decir, que a veces, y en nuestra experiencia en general de las 40 radios, centros de producción y todo esto que se visitó, a lo mejor había una coherencia con el proyecto propio de la radio, pero no había una correspondencia con el contexto, con la realidad, con el ir y venir, con el respirar el mundo de lo comunitario. Incluso podía haber en lo que tratábamos en el segundo módulo, la estética, ¿no? Que a lo mejor escuchábamos unos programas maravillosos, muy bien producidos, muy bien hablados, locutados y todo era fantástico, pero no había el tercer módulo que trabajamos, que era la incidencia. Es decir, que eran unos programas o una programación que se la llevaba el viento, ¿no? Y que no recaía la comunidad, que no tenía ningún movimiento dentro de la comunidad. Este documento es bien interesante porque fue ya una metodología cualitativa que se hizo entre la Universidad Javeriana del Norte y ya aterrizaba un camino particular para así, origen de estos proyectos, preguntas generadoras, el origen desde la academia, apuestas, el objetivo, diseñar y validar colectivamente una metodología de tipo cualitativo. Estos fueron exploraciones ya que vinieron desde sectores de la academia tan importantes que son. Y el último documento que se puso fue Mapa de Potencialidades Políticas y Culturales. Y hubo cosas que cuando comenzamos este proceso me movieron el piso. Era esta comparación y relación entre la coherencia y la correspondencia. Sí. Era un rompedero de cabeza porque nosotros decíamos, puede haber mucha coherencia en la radio, tenemos el proyecto claro para dónde vamos y somos coherentes con la filosofía y con los principios, etcétera, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con la realidad que se está viviendo. Entonces podemos ser muy coherentes, pero si no hacemos que esa coherencia en el proyecto político comunicativo de la radio haga coherencia con el cambio de época que se está viviendo, con las condiciones políticas del país, con la realidad de cambios que se dan en los gobiernos y con la realidad social, cultural, educativa. Comenzamos a hablar de tres cosas que las planteamos como cosas diferentes, porque en esto del contexto, que es otro elemento importante, también hay que hacer una diferencia. Hay que hacer la diferencia entre el escenario donde están las radios, los territorios y las personas que habitan el territorio, que tienen sus propias dinámicas organizativas. Ese es el territorio. Leer el contexto es de alguna manera leer el mundo relacional de esas personas en el territorio, con distintas motivaciones, la economía, la educación. Y otra cosa que creo que nos costó, no sé, a mí me costó bastante procesarla, era esta diferencia entre el cambio de época y una época de cambios, como esa dualidad, o sea, cómo entender que en ese momento, es lo mismo que podemos estar viviendo hoy, en ese momento acuérdense que estábamos apenas en todo este auge de los gobiernos progresistas y estábamos hablando de un cambio de época, un cambio de paradigmas. Entonces, eso, del análisis del contexto, porque ahí defino
mi rol como medio de comunicación, sea una radio, sea un canal de televisión, sea lo que estamos viviendo hoy. Hay una frase que no sé si ustedes la recuerdan, que es, sin emoción no hay pasión y sin pasión no hay compromiso. Esa vaina nos retumbaba en la cabeza y pienso que uno salía para las radios con esa consigna: sin emoción, sin la emoción de la vida, sin la pasión de la vida es muy difícil comprometerse y por lo tanto es muy difícil transformar. Y aquí está un poco la esencia. Yo quisiera dejarle a las compañeras y compañeros que están aquí representando la academia que nos metamos a proponer un seguimiento, una investigación sobre qué está pasando en América Latina, qué pasó con la CNR, qué pasó con Herbol, está pasando con Farco, qué está pasando con las redes de radio comunitaria de Colombia, con las redes de Centroamérica. Yo sé que seguramente eso se está haciendo, pero valdría la pena pensar que no es muy loco hacer una investigación actualizada sobre el estado de las cosas de la radio popular, comunitaria, educativa, participativa, con todos esos adjetivos que tanto manejamos en esa época. El proyecto político comunicativo es una forma de hacer comunicación a través de la construcción de sentido, lo que estaba planteando Alex, que se modifica, ¿cierto? Que atañe a problemas que seguimos viviendo de desigualdad y que desde el lugar que nosotros planteamos nuestro proyecto es necesario actualizar estrategias que nos permitan procesos de empoderamiento. Eso es una cosa fundamental, la producción de sentidos. Creemos que comunicar a través de las radios es construir pensamientos, sentimientos y acciones con nuestras radios, con nuestras comunidades y de comunidad en comunidad, con territorios completos que intervengan en lo que políticamente pasa. Y por ahí reflexionábamos sobre esto, el proceso de creación colectiva, todo lo que implica. Lo estético se relaciona con la cultura, comunicación, esa relación política, cultura, comunicación, hoy más que nunca es muy importante con todo lo que está pasando aquí en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es la incidencia? Que es como el punto neurálgico de nuestro impacto, como hablan en los proyectos, los indicadores de impacto y el cambio que logramos hacer. Esa incidencia tiene que ser una huella que se impregne en la audiencia y a través de la audiencia en la realidad de las poblaciones, en la realidad de los pueblos.